Jóvenes, buenos días. El día de hoy vamos a ver un tema nuevo que tiene por nombre acotaciones. Antes de empezar con la definición de acotaciones, les comento, las acotaciones se utilizan en las obras de teatro. En los textos teatrales se utilizan las acotaciones para poder expresar o demostrar algunas situaciones, algunos acontecimientos o hechos que los personajes van a realizar. Empecemos con la definición de acotaciones. Muy bien, las acotaciones son las indicaciones que aparecen entre paréntesis e indican cómo deben ser el escenario, los personajes, las acciones, movimientos y gestos de los actores, la entonación y expresividad de su voz, el vestuario y maquillaje, así como el manejo de luz, sonido y efectos especiales. Muy bien, ¿esto qué significa, jóvenes? ¿Esto qué significa? Las acotaciones, como lo comenté hace un momento, siempre van a aparecer en las obras de teatro. Y son indicaciones que se van a realizar en cualquier momento determinado. Estas acotaciones siempre van a aparecer entre paréntesis. Esta característica de las acotaciones, es decir, de que van a aparecer entre paréntesis, nos ayudan, ¿a qué nos ayudan? A distinguirlo o a diferenciarlo de los diálogos. ¿Por qué? Porque las acotaciones no son diálogos, no son diálogos. ¿Mm? Las acotaciones simplemente son indicaciones que van a realizar o que van a desarrollar los actores en la escena determinada. Bien, ahora bien, nos indican, las acotaciones nos indican cómo debe ser el escenario. Un ejemplo, a lo mejor el escenario, al momento de que se abre el telón, va a estar lloviendo. Y a lo mejor pueden caer pequeñas gotas de agua en el escenario. Y esa es una parte o una indicación que nos está proporcionando la acotación de que el escenario está lloviendo. Otro ejemplo, ¿no? ¿Cómo puede ser el escenario en una acotación? Soleado. Soleado. Esto significa que el escenario nos puede mostrar un brillo de un sol o un brillo de una luna. ¿Por qué? Porque la acotación nos está indicando que el escenario debe ser brilloso o debe ser iluminado por algo. Algo muy importante, aparte de que las acotaciones nos indican cómo debe ser el escenario, también nos indican cómo deben ser los personajes. Las acciones que realizan, por ejemplo, en acciones, a lo mejor el personaje entra llorando al escenario y no dice nada, sino nada más entra y llora. Otro ejemplo, a lo mejor el personaje en su acotación le dice feliz y el personaje va a entrar al escenario sonriendo de felicidad. ¿Por qué? Porque la acotación así le indicó que debe entrar sonriendo al escenario. Otro ejemplo, una acción que se puede realizar en un escenario de una obra de teatro es que el autor, si dice la acotación brincando, el autor va a llegar brincando al escenario. ¿Por qué? Porque la acotación así lo indicó, ¿vale? Como dije hace un momento, las acotaciones no son diálogos, simplemente son indicaciones que van a realizar los personajes al momento de entrar a la obra de teatro. Otro ejemplo, encontramos los movimientos y gestos de los actores, ¿no? La entonación de su voz. A lo mejor puede decir que entre paréntesis diga,
voz aguda, voz suave, voz delicada, voz fuerte, etc. Si esa parte aparece entre paréntesis, voz suave, el personaje tiene que llegar al escenario hablando, dialogando de una forma suave. ¿Por qué? Porque la indicación fue esa, de que él tiene que llegar hablando suavemente. O en dado caso, si la acotación dice habla fuerte, sus diálogos del personaje los va a expresar de una manera fuerte. ¿Por qué? Porque la acotación así lo indicó. La expresividad de su voz, el vestuario, ¿no? Igual el vestuario entra en acotación. ¿Por qué? Porque si el personaje dice entre paréntesis con capa, el personaje tiene que llegar al escenario con una capa. Si dice la acotación un sombrero rojo, el personaje tiene que llegar al escenario con el sombrero rojo, ya sea puesto o en la mano. Otro ejemplo, si en el vestuario dice corbata y espada, entonces el personaje debe entrar vestido con una corbata y con una espada, las cuales va a utilizar en sus diálogos correspondientes, ¿vale? Entonces, como dije hace un momento, las acotaciones no son diálogos, es decir, no son palabras que los personajes van a decir, simplemente son indicaciones que ellos van a realizar. El maquillaje igual entra como vestuario. También el manejo de la luz, el sonido y los efectos especiales. Todo esto, jóvenes, se utiliza o se puede ocupar en una acotación. ¿Para qué? Para que la obra de teatro se vea o se produzca o se desarrolle más realista. Y si es realista, va a persuadir, es decir, va a convencer a la audiencia. ¿Para qué? Para que la vea. Ahora bien, veamos algunos ejemplos de acotaciones. Ayer lo comentábamos en la clase anterior de los diálogos. Toda obra de teatro siempre va a tener al personaje, va a tener posteriormente los dos puntos. Ya comentamos la función de los dos puntos, ¿no? Introducir los diálogos de un personaje. Y posteriormente se coloca el diálogo que va a decir el personaje, ¿vale? Ahora bien, si nos damos cuenta, aquí tenemos una acotación entre paréntesis, ¿vale? La acotación nos está indicando entrando y está entre paréntesis. ¿Ya vieron? Está entre paréntesis. Esto significa que Víctor va a entrar al escenario. Va a entrar al escenario. ¿Por qué? Porque su indicación dice entrando. Entonces, Víctor simplemente va a entrar al escenario y posteriormente va a decir su diálogo correspondiente. Otro ejemplo. Tenemos a Carlos como personaje. Tenemos los dos puntos, ya comentábamos, los dos puntos, su función es introducir los diálogos de los personajes. Tenemos el diálogo de Carlos, el cual dice, ¿por qué no te sientas? ¿No? Su palabra de él. Y vean, tenemos una acotación de Carlos, el cual nos especifica que Carlos entra al escenario sonriendo. Es decir, él entra feliz y al mismo tiempo realiza su diálogo correspondiente. ¿Por qué no te sientas? Pero lo dice de forma feliz, es decir, sonriendo. Otro ejemplo más. Tenemos a Víctor de nuevo. Tenemos a los dos puntos. Tenemos su diálogo de Víctor, el cual dice, ¿esperabas a alguien más? Pero antes del diálogo, tenemos la acotación, la cual dice, se sienta.
Esto significa que Víctor va a decir las palabras de su diálogo. Esperabas a alguien más de forma sentado, no de pie, claro que no, sino lo va a hacer o lo va a decir en la posición de que él va a estar sentado en un lugar determinado. ¿Por qué? Porque la acotación le dice, se sienta, se sienta, ¿vale? Veamos otro ejemplo más. Tenemos a Víctor, otra vez. Tenemos los dos puntos para poder introducir el diálogo y tenemos los diálogos que dice Víctor. ¿Ya vieron? Y tenemos otra acotación, la cual dice pausa, se levanta. Esto significa que ya Víctor, como está aquí, ya no va a estar sentado, sino que ahora va a estar de pie, es decir, se va a levantar. Una vez que él se levante, realice esa acción, Víctor va a especificar sus diálogos, los cuales están aquí. Eso, jóvenes, son algunas acotaciones. Veamos otro ejemplo de forma rápida y listo. Por ejemplo, aquí tenemos a otro más. Tenemos a otro personaje. Tenemos sus diálogos correspondientes del personaje. Y tenemos una acotación que dice, mira a la mujer detenidamente. Esto significa que el personaje, al momento de entrar en escena, va a mirar a una mujer de forma detenida. Una vez que realice esa indicación, el personaje va a desarrollar sus diálogos correspondientes. Últimos dos ejemplos. Tenemos al personaje, tenemos sus diálogos del personaje, y tenemos su acotación, es decir, su indicación. Su indicación es que va a mirar o va a ver a alguien con indiferencia. Y posterior realiza la acción. Último ejemplo. La mujer. Tenemos sus diálogos y tenemos su acotación, sonríe. Esto significa que la mujer va a entrar al escenario sonriendo y posteriormente va a decir, va a desarrollar sus diálogos. Jóvenes, recuerden siempre, las acotaciones no son diálogos, no son palabras que él va a decir. Las acotaciones simplemente son indicaciones que ellos van a realizar en la obra de teatro. Jóvenes, que tengan buena tarde y gracias.